mi nombre es Anderson Javier García y siguiendo con mis posiciones hablaré qué es la lógica. La lógica en la filosofía es un árbol que abarca muchísimo y hoy nos iremos por sus ramas. La lógica tiene que ver con razonamiento, se divide generalmente en lógica formal y lógica informal. Comencemos con la lógica. La lógica es parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, referencia a los objetos. Lógica formal resulta ser una ciencia que contiene métodos que ayudarán a distinguir entre argumentos válidos e inválidos usando ciertos valores de verdad o falsedad. Es muy útil para que te dirijas directo a la verdad, que es uno de sus objetivos, pero miremos más a fondo la lógica formal. Estudia la estructura formal del pensamiento. Veamos paso por paso. Funciona a partir de premisas y conclusiones que te ayudarán a determinar si las premisas dan a luz correctamente a una conclusión. Por ejemplo, tenemos tres proporciones o enunciados. Todos los dioses son inmortales. Zeus es un dios, por lo tanto Zeus es inmortal. Las primeras dos serán las premisas y la última la conclusión. Se puede observar claramente que la conclusión se sigue de las premisas. Esta acción se denomina inferencia, ya que inferir es extraer de las premisas una conclusión, o dan por hecho que una proporción sigue a otra. También las proporciones lógicas se denominan verdaderas y falsas. Proporción falsa. Una proporción falsa sería: si todos los pandas son rojos, es falso. Bueno, yo nunca he mirado un panda rojo. Y una proporción verdadera sería: los plátanos son una fruta dulce. Todo este conjunto de premisas y conclusiones se denomina argumento. Y como la lógica es muy sistemática, también se clasifican los argumentos en deductivo y inductivo. Lógica informal. La lógica no formal es el estudio de los argumentos a posteriori en oposición al estudio técnico y teórico de la lógica matemática. ¿Quién descubrió la lógica? La descubrió Aristóteles. La lógica para Aristóteles supone que la mente reproduce solo la realidad, la existencia de las cosas tal y como son, por ello es un concepto desglosándolo en predicables y predicamentos. Las leyes de la lógica formal. Las leyes lógicas son proposiciones universales necesarias, evidentes y verdaderas. Dichas leyes son cuatro: el principio de identidad, el de contradicción, el del tercero excluido y el de razón suficiente. El principio de identidad. Este nos dice que una cosa es idéntica a sí misma, lo que es y lo que no es, no es. O sea que A es igual a A y no A es no A. Un ejemplo de eso es nosotros al mirarnos al espejo. El principio de contradicción. Este nos dice que es imposible afirmar y negar que una cosa es y no es al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. Por ejemplo, A no es A. O bien también puede enunciarse que dos proposiciones contradictorias no pueden ser a la vez verdaderas. Por ejemplo, no puedo decir que estoy vivo y estoy muerto a la misma vez. El tercero excluido. Este dice que una proposición solo puede ser verdadera o falsa. Y diciendo esto, afirma a la vez que no puede ser otra cosa. O sea, nos dice que una cosa es o no es, no cabe un término medio. Por ejemplo, el perro es un mamífero o el perro no es un mamífero. Ley de razón suficiente. Esta ley dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Nada existe sin una causa o razón determinante. Por ejemplo, los objetos caen al suelo por una razón y esta razón es la ley de la gravedad. La dialéctica. Se conoce como dialéctica a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La palabra dialéctica se origina del griego dialéctique. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar las ideas diferentes. La dialéctica también es conocida como una manera de filosofar. Su concepto fue debatido por años por diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Engels, Marx y otros. Sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos como método para llegar a la verdad. Dialéctica de la filosofía. La dialéctica como sistema filosófico trata sobre el raciocinio y sus leyes, formas y modos de expresión. Como fue dicho anteriormente, Platón fue el primero en usar y señalar a la dialéctica como técnica y método para responder algo, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Por su parte, Engels toma la dialéctica como un proceso constante y continuo para llegar a la verdad, partiendo de un primer postulado que sería la tesis, luego refutando en la antítesis para llegar a una nueva idea o resultado que sería la síntesis.
que llevará nuevamente a una tesis y así sucesivamente. Materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es el resultado de los acuerdos que hubo entre las corrientes filosóficas propuestas por Friedrich Engels y Karl Marx, en la cual se define a la materia como la esencia de la realidad concreta o abstracta, que es independiente de la conciencia que surge luego. Por otra parte, el materialismo dialéctico fundamenta las teorías del comunismo y como ciencia filosófica se pone al idealismo filosófico propuesto por Engels. Bueno, mi nombre es Kenny Cecibel Chacón Morales y yo les hablaré sobre la dialéctica erística y la lógica dialéctica. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre lo que es dialéctica erística. Como erística se entiende a los tipos de argumentación que se emplean para terminar con éxito una discusión o un debate. Para el filósofo Schopenhauer, a través de la dialógica, se llega a la verdad, pero la erística deja de lado la verdad objetiva, siendo más relevante el aspecto de esta, ya que lo único importante es llegar a la victoria sin importar que el fundamento sea verdadero o sea falso. Bueno, acá un ejemplo más claro sobre la dialéctica erística podría ser: así yo diga una verdad o una falsedad, o sea, tengo la razón, debo demostrar que tengo la razón, o sea que no es necesario que yo tenga la razón verdadera, sino que sí o sí tengo la razón, porque lo importante debe de ser la victoria que voy a tener al final. Continuando con la lógica dialéctica, pues se dice que esta fue propuesta por Engels. Sin embargo, parte de sus planteamientos y a los que habían hecho Aristóteles y Heráclito, la lógica dialéctica pone su atención en el desarrollo de las ideas y en la inteligencia con la que se respondan a la contradicción de la dialéctica. Pues dándoles un ejemplo sobre estas tres fases, pues se dice que la tesis se basa en el desarrollo de una idea o un campo determinado. La antítesis es la negación de la tesis y la síntesis pues se supera con la contradicción de una tesis reforzada. Para continuar la presentación, ahora les explicaré sobre la aplicación para la vida. Una pequeña introducción. En pocas palabras definimos a la lógica como una ciencia formal que tiene como objeto de estudio los distintos principios de demostración que permiten comprobar o demostrar que una afirmación puede considerarse o no válida. Y ahí entra la importancia en la vida diaria, ya que es muy importante lograr solucionar de una forma correcta los diversos problemas y dilemas que se nos presentan en nuestro entorno. ¿Cómo aplicamos la lógica en la vida? Básicamente la aplicamos gracias a que nos advierte cuando un argumento es posible, o sea que es correcto, y cuando no es posible, no es correcto. Básicamente nos ayuda a darnos cuenta de los errores del razonamiento, detectar malos argumentos de otras personas y anticiparnos a falsos o improbables afirmaciones. Básicamente la lógica nos ayuda a resolver los problemas de forma correcta y es gracias a ese pensamiento que podemos sacar y razonar conclusiones. Pero, ¿qué pasaría si no existiera la lógica? De manera muy simple, sin la lógica viviríamos en un mundo de caos, donde nada tendría sentido, ni siquiera nuestra propia vida. Viviríamos como animales, solamente intuitivos. Y como último punto, solo nos queda hablar de la dialéctica, que resumidamente la dialéctica es la forma de contradicción de una idea para que sí puedan surgir nuevas ideas. Ahí entra la dialéctica en nuestra vida, ya que constantemente nos encontramos con ella todo el tiempo, en forma de dilemas como necesito más de esto o de esto, o debo comprar esto o esto. Los dilemas son algo que nos acompañan durante nuestro día a día. Un ejemplo de eso puede ser en un parlamento, ya que lo común es encontrarse con diputados o parlamentarios de diferentes partidos opinando y contradiciéndose entre sí. Ahí está la importancia, ya que como seres humanos nos gusta entender la relación entre los conceptos que sean básicamente opuestos, ya que de la contradicción emergerán nuevas ideas.